La Armada, como las demás Fuerzas Armadas, tiene su periodo de adiestramiento de marzo a diciembre. Y en el mes de enero y febrero ocupa para dar licencias en trozos de 50%, es decir, queda preparada para zarpar en cualquier momento, pero con menos capacidad de personal porque el 50% está de licencia. Yo era comandante del buque Desembarco San Antonio. En el año 1981 adiestró permanentemente a la Infantería de Marina e inclusive se hizo el primer ejercicio de desembarco con unidades americanas del Atlántico. El mes de febrero de 1982 me ordenan hacer un ejercicio logístico en la isla de Tierra del Fuego. Realmente me sorprendió porque no era lógico que en el mes de enero se salga a hacer un ejercicio logístico a la isla de Tierra del Fuego. El capitán Bonzo era comandante de división donde yo era comandante con el buque San Antonio y embarcaba permanentemente conmigo. No sé si le gustaba el buque o yo le daba bien de comer ahí en el buque, entonces siempre embarcaba conmigo cuando salíamos a navegar. Y entonces quiso embarcar conmigo también para hacer el desembarco en la bahía, ya me va a salir el nombre, en Tierra del Fuego. Para mí era un problema porque nunca había varado en la Bahía de la Misión, así se llama. Personal superior del buque se había ido con licencia, es decir, estaba en condiciones mínimas de navegar, pero la orden se había dado y había que ir a hacer ese ejercicio. Ejercicio que después pareció algo raro, porque cuando empezó a llegar el material que tenía que llevar a la misión, era todo material bélico. Y yo, ¿cómo era el asunto este? Era un ejercicio logístico y vamos a llevar todo material bélico, misiles, bombas, vehículos anfibios, de todo. Bueno, las órdenes son para cumplir y así zarpamos con el capitán Bonzo, con el cual habíamos tenido una suerte de amistad, esas amistades que se pueden realizar dentro del servicio militar, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas, en que no es amigos, sino conocidos que tienen un afín en ciertas cosas, en sus pensamientos, en sus iniciativas. Así que yo tenía como vivíamos en Puerto Belgrano, no, en Puerto Belgrano no vivía él, teníamos un acercamiento y con la familia también. Normalmente los que son comandantes de segundo nivel, con grado de capitán de fragata, van a ser comandantes, segundos comandantes del portaaviones o del crucero General Belgrano. Yo no quería ser segundo comandante de ninguno de los dos. ¿Por qué? Uno dentro de la profesión, cumpliendo como corresponde, busca cierta comodidad. Entonces, ser comandante de un buque en situación de paz es algo fabuloso, como yo le digo, es un chiche que le dan a los oficiales de Marina que han hecho méritos para esto, para que juegue con el buque. Es algo precioso, creo que lo más lindo que le puede tocar a un marino. Pero ser segundo comandante en tiempo de paz de buques que tienen 1000 hombres, realmente es un trabajo y un dolor de cabeza. Porque el segundo comandante se encarga de todo, aparte de las operaciones que le corresponden al comandante. Pero ser segundo comandante tiene la responsabilidad de todo lo que sigue. El adiestramiento, la logística, la salud, en fin, lo que más toca muchas veces al segundo comandante es llevar adelante y conducir a 1000 hombres. La disciplina es lo más bravo que tiene el segundo comandante. Entonces, un poquito por estar en paz y vivir en paz, digo, no, yo no quiero ir de segundo comandante. Bueno, los oficiales me cargaban un poco y seguimos navegando. El capitán Bonzo ya había tomado el comando del
crucero, pero como no navegaba, quiso venir conmigo. Bueno, llegamos a la Bahía de la Misión, eso de las 4 de la mañana, y es un poquito complicado en la zona de derrota que tiene que seguir a máxima velocidad contra la costa. A los alrededores tiene mucha piedra y una maniobra un poquito riesgosa, pero se varó perfectamente. A las 4 de la mañana yo me fui a dormir y a las 7 de la mañana volví al puente que había dado la orden de empezar el desembarco. Me encontré el capitán Bonson con un despacho y cuando yo llegué al puente los oficiales que estaban ahí volaron del puente. ¿Por qué? El capitán Bonson me dice, llegó el despacho, que usted va a ser mi segundo comandante. Entonces los oficiales que me habían cargado tanto, ya el asunto había cambiado. Podía tomar represalias. Bueno, y así fue. Zarpamos de ahí hasta Ushuaia y seguimos en buenas condiciones, ¿no es cierto? Hablando, diciéndole que yo no quería ser su segundo. Hay un compromiso, porque digamos yo tenía cierta amistad con él. Nos habíamos llevado de acuerdo permanentemente y ahora yo no quería estar con él. Lo podía tomar a mal. Hasta que llegamos a Ushuaia y me dijo, comandante, las órdenes son para cumplirlas. Y bueno, ahí no hablé más, se acabó. Y entonces me enrolé como segundo comandante del crucero, sin saber lo que me esperaba. Se bajó todo y volvimos a Ushuaia y de Ushuaia a Buenos Aires. Y entonces de Buenos Aires entregué el comando en el mes de febrero y en principios de marzo o fines de febrero tomé la secundía del crucero General Belgrano. Esta charla que vamos a hacer, porque mucha conferencia no es, porque yo quiero que hablen ustedes también y hagan preguntas, la vamos a hacer en forma inédita, 3 oficiales, o un jefe y 2 oficiales, del crucero que vivieron toda la experiencia. Es inédita, no hicimos un ensayo ni mucho menos, pero consiste en que el vicealmirante Castro Madero, contraalmirante Castro Madero va a tomar las funciones de teniente de corbeta como era en el crucero. Un artillero, teniente de corbeta, que los tenientes de corbeta tienen una experiencia, empiezan a tomar la experiencia en la carrera, guardia marina, teniente de corbeta, y el capitán de Luque va a tomar entonces las funciones del teniente de navío, médico, cirujano. Y así vamos a ir recordando ciertas cosas y van a ver que tratando un tema, la visión que uno ha tenido es distinta, porque tenemos distintas responsabilidades. Y eso a ustedes les va a dar la posibilidad de conocer lo que vivió un médico a bordo del crucero, un teniente de corbeta y el segundo comandante. Así vamos a alargar la charla, que espero sea entretenida para ustedes y espero que guarden las preguntas que se van a hacer, porque lo más lindo es saber la inquietud que los ha traído acá a ustedes y las preguntas que de aquí tienen que salir bien claras, todas las inquietudes que tienen. Así que al final de esta charla espero las preguntas de ustedes. El buque estaba en reparaciones. Los buques antes en la Armada, y creo que es asiento de las Armadas, se mantienen muy bien, en la nuestra se mantenían muy bien, por esto nuestro crucero ya cumplía casi 35 años de servicio en la Armada Argentina y seguía navegando. Y si no lo hubieran hundido, hubiera seguido navegando. Pero es que era una plataforma especial para la capacitación del personal. La dotación de este crucero en tiempo de paz son de 800 hombres. ¿Por qué 800 hombres? Y no más 1000 como zarpó en la guerra. Y porque es como una fábrica que trabaja 8 horas al día y otra fábrica que trabaja en 3 turnos, las 24 horas. Entonces, para trabajar 24 horas necesita más capacidad, más personal, porque en navegación las calderas tienen que estar en funcionamiento, los artilleros cubren todos los montajes habido y por haber, y entonces se necesita mucho más dotación. Por eso el crucero tenía 800 hombres, cuando baja a reparaciones, que quedan unos 500 hombres, y luego van a ver que reduce más su personal. En ese periodo en que en el mes de marzo hacen su entrada 100 conscriptos que nunca habían visto un buque, la mayoría, de La Rioja, de Jujuy, de Córdoba, de todos lados, de Entre Ríos,
Y más de uno preguntó, ¿cómo flota este buque si es de hierro? Pues no tenía ni idea, y lo digo en serio, porque me lo han dicho muchos, porque no tenía idea por qué flotaba un buque. Y con respecto a los conscriptos, yo quiero aclarar perfectamente el tema de los conscriptos. El tema de conscriptos y los hombres de 18 y 20 años, 22 años, no fue un invento argentino. En todos los ejércitos del mundo existen los hombres de 18 y 22 años. ¿Por qué? Porque son los más fuertes, son los más saludables, son los que utilizan. Y resulta que en estos 30 años nos hicieron creer que fue un invento argentino. Entonces pasaron los chicos de la guerra, las películas que salieron con los chicos gritando, y no fue así. El crucero es como ustedes pueden apreciar, es una ciudad que lleva 1000 hombres. Ahí existen todos los servicios habidos y por haber, desde el dentista, el cirujano, el bombero, que son los que control de avería, el panadero, el cocinero, todo. Y en una ciudad hay que utilizar los medios como corresponden. Es decir, los hombres que son jerarquizados, cabos, que ya tienen una especialidad, hay que utilizarlos para las operaciones que corresponden y mantenerlas en servicio. Y ahora la ciudad hay que limpiarla. Y hay que prestar servicios, por ejemplo, ser ayudante de cocina, del enfermero ayudar al cirujano, a limpiar las torres, barrer la cubierta. Eso le corresponde al conscripto. Y luego, en caso de cubrir combate, cumple funciones que no son tan específicas como la tiene que tener un artillero. ¿Me comprenden esto? Entonces, el conscripto presta un gran servicio en el crucero. Salen todos muy contentos porque yo no encuentro un hombre que ha hecho la conscripción en cualquier año en el crucero o en cualquier buque de la Marina que nos salga satisfecho de la forma que lo han tratado, porque se respetan todos los niveles que corresponden, hasta el conscripto se lo respeta como conscripto, como tiene que ser. Por eso yo pongo de manifiesto esto, porque hay una mala cultura del conscripto o del hombre de la guerra, como dicen otros, el chico de la guerra. No hubo ningún chico. Y así se estaba reparando el buque y adiestrando un poco a lo que iba a ser la tarea de los conscriptos. En un momento dado, el buque queda en reparación de todos los sistemas eléctricos, por lo cual estaba a oscuras. Entonces el comandante va a pernoctar en un hotel que es para que no tienen familia, y enfrente está el hotel que tienen familia, en Puerto Belgrano. Estaba en esa situación cuando me llaman de la flota de mar para decirme que concurra inmediatamente, eso de las 4 a 4:30 de la mañana, con el comandante a dependencia de la flota de mar. Me extrañó, y me extrañó, le digo, ¿por qué? Porque la situación del país era un poquito complicadita, y además, desgraciadamente, todas las revoluciones que ha hecho mi generación, pensando que éramos San Martín, y no fuimos San Martín, se hacen a la madrugada, no sé por qué, las revoluciones se anuncian a la madrugada y no a las 3 de la tarde. Pero bueno, es para sorprender al enemigo, no sé para qué se hace. Bueno, fuimos a la reunión con el jefe de la flota de mar, fueron los comandantes de los destructores, el crucero y el único segundo comandante era yo. En un momento dado, el comandante de la flota dice: señores, les informo que vamos a recuperar Malvinas, la vamos a recuperar. La sorpresa fue total, porque la planificación de la recuperación de Malvinas fue un secreto total, realmente, que nosotros en la flota además no sabíamos nada. Nos sorprendió a todos. En un momento dado, luego de ciertas explicaciones, el comandante de la flota de mar dice: ¿hay alguna pregunta a todo esto? Y lo lindo es sentir que los comandantes dijeron: ninguna pregunta. Estamos en condiciones de zarpar. ¿Qué día se zarpa? Tal día. Estamos en condiciones de zarpar. Esa fue una cosa tan linda de escuchar. Porque los buques en diciembre habían terminado de navegar, el crucero fue en enero, y el personal estaba adiestrado. Y esto es lo mismo que decir: sí, estamos listos, pero hay que contemplar la parte logística que se necesita para salvar no sé cuántos días,
porque uno zarpa en esas condiciones, no sabe cuándo va a regresar. Depende de las circunstancias que actúen en la navegación. Bueno, y así fue. Lamentablemente las Fuerzas Armadas están muy debilitadas, ¿no es cierto? Ustedes lo saben perfectamente, no tengo que decir yo, y esa respuesta difícilmente se podría dar ahora, lamentablemente. Y dijo el comandante de la flota, el crucero General Belgrano no zarpa, sigue con sus reparaciones. Bueno, nos retiramos. Al día siguiente el comandante reunió a la dotación que quedaba y les informó que los buques zarpaban para recuperar Malvinas. Otro punto de tristeza fue cuando la flota zarpaba y el buque mío, que había sido 2 meses antes, había sido mío, porque uno se adueña de los buques que son en el comando, y zarpaba el San Antonio con los mismos infantes que yo había adiestrado durante todo el año 1981, entonces fui a saludarlos. Me daba pena no estar con ellos, pero evidentemente las responsabilidades eran distintas ahora. El capitán Acuña, al cual yo le entregué el comando, era su comandante y yo era segundo comandante del crucero General Belgrano. Eso dio lugar a que de 500 personas que teníamos a bordo, como no zarpamos en ninguna etapa, había una sola etapa que era la recuperación en ese momento, se tomaran gente de nuestro buque para completar la dotación de ellos. Y bueno, y zarparon los buques y nos quedamos nosotros en reparación. Nos dan la orden de zarpar. Entonces, eso fue más o menos los primeros días de abril y comenzamos entonces un aceleramiento de las reparaciones. Y más o menos al día 12, 13 aproximadamente, teníamos las reparaciones hechas y ya habían ingresado al buque más o menos unos 900 hombres, 800 hombres. Que no hay problema, porque la mayoría que eran personal de oficiales, por ejemplo, el doctor De Lucchi ingresó en eso porque necesitamos un cirujano llevar, más médicos, tenían cierta capacidad ya en buques de guerra. El doctor De Lucchi estuvo embarcado varias veces en buques de guerra, los cabos y suboficiales lo mismo, porque en la Marina va rotando el personal en cruceros, destructores, va rotando y va tomando capacitación. El tema eran los conscriptos, los que habían embarcado último, porque los otros ya estaban cancheros de estar en el buque. Teníamos la dotación completa, la plana mayor estaba por almorzar o estaba almorzando en la Cámara de Oficiales, eran aproximadamente unos 50 oficiales, ¿cierto? Más o menos. Y yo veía por el televisor la Plaza de Mayo, una Plaza de Mayo que no cabía nadie, ni cabía ninguna bandera, porque el pueblo argentino se había lanzado solo, voluntariamente, a estar en esta situación del país que siempre había sido solucionada o queriéndosela solucionar a través de Cancillería, que denotaba que todos los años se presentaba la nota. Ya habían pasado como 140 años y no se había tenido un resultado. Y era una solución para ir a recuperar nuestras Malvinas y asentar los derechos. Cuando el presidente Galtieri, que estaba en ese momento a cargo del grupo de 3 altos jefes de la Armada, dijo, y si vienen los ingleses presentaremos combate. La Plaza de Mayo hirvió de gritería y yo realmente no pensé esto. Los gritos me hacían mal. Una cosa de querer atacar o frenar a los ingleses, una flota en la Plaza de Mayo, y otra cosa es tener la responsabilidad de llevar 1000 hombres a la guerra. Y también me hizo mal cuando, luego de haber sido hundido el crucero, luego de haber visto todos los problemas que se presentaron, mucha gente fue a la Avenida Libertador cuando vino el Papa. Y no había uno solo que pensaba en la guerra, sino que pensaban y gritaban, queremos la paz.
yo me sentí hombre de otro mundo, porque yo ya tenía 323 muertos. Entonces fueron dos efectos distintos que realmente no me lo puedo olvidar jamás. Yo en cierta forma le voy a explicar algo que quizás en otros oradores explican las maniobras, etcétera, etcétera, pero yo en general quiero explicar el sentimiento que yo viví, que creo que más les interesa. Los jefes de departamento, es decir, el segundo comandante, como usted pensar, podría ser a bordo un Superman, no es un Superman, es un oficial común con criterio, tiene que tener un poco de criterio, pero es asesorado por un Estado Mayor, que son los capitanes de fragata. Cada uno es artillería, sanidad, comunicaciones, máquinas, etcétera, etcétera. Y yo les dije, señores, tenemos que preparar el buque para estar en condiciones de poder dar solución a cualquier problema que se nos presenta en la navegación que vamos a empezar. No hablamos de guerra, porque para hablar de guerra hay que tener a la dotación a los hombres bien preparados, o como se puede preparar psicológicamente. En el año 78 sí estábamos preparados psicológicamente. En Malvinas nadie fue preparado psicológicamente. Entonces, los jefes de departamento actuaron como saben, es decir, el jefe de artillería embarcó toda la munición de combate que podía hacer. Y así hicieron todos los jefes de departamento, pero quiero que acá el doctor De Lucchi explique un momento qué hizo él cuando se dio esa orden. De Lucchi. Cuando yo recibí la orden de embarcar en el crucero, creo que no es lo mismo el pronóstico que hace alguien que está atento a las noticias de algún joven que no lee, no conoce la realidad del país o simplemente no lee los diarios. En mi nivel, yo tenía 37 años, tenía varios años de experiencia como médico y cuando ocurrió lo el 10 de abril yo estuve en la Plaza de Mayo. Yo estaba destinado al Hospital Naval Buenos Aires y con mi abuelo, que me vino a buscar 88 años de edad, muy lúcido, alto, fuerte, sano, me invita para ir a la Plaza de Mayo. Llegamos, llena la Plaza de Mayo, como dijo el señor, todas banderas argentinas. Había carteles de partidos políticos, pero con la bandera argentina. Y recuerdo que en ese fervor, cuando el señor presidente dice, si quiere venir, que vengan, le presentaremos batalla, yo sentí un escalofrío, pues dije, no saben lo que es la guerra, como están pidiendo la guerra. Iba a ser muy difícil dar marcha atrás en las negociaciones cuando la Plaza de Mayo apoyaba la recuperación de las Islas Malvinas. ¿Cómo se negocia después de eso? ¿Quién cede? ¿Quién da un paso atrás? Y el ser médico hace que uno, médico naval, está formado para conocer cuáles son las heridas de guerra. Es decir, qué estragos provoca en el cuerpo humano una herida de bala de alta velocidad, una esquirla de una granada, qué es el frío en el mar, qué es un quemado, y esa es la parte de la guerra que no aparece en las películas. Entonces la gente se ha formado más por lo que dice Hollywood que por la realidad. Y realmente yo pensé que la guerra era inevitable y que era algo que ocurría lejos, que los médicos están a salvo de eso. Cuando llegué a mi casa ya estaba el telegrama para presentarme, cuando llegué a Puerto Belgrano me tenía que presentar en el crucero y fui el primero de mis camaradas que ya tenía destino, me esperaban para ser cirujano del crucero. Y a mí no cabía ninguna duda de que el crucero iba a tener alguna participación. Para ese entonces, 13 de abril, ya los ingleses, no me acuerdo a qué altura estaban, con una flota que no venía para disuadir, sino que se había movido para recuperar a las islas. Y antes de zarpar,
Bueno, yo por teléfono a mi familia no le decía que iba a embarcar en el crucero, le decía que iba a estar en el hospital de Puerto Belgrano, para que no se preocuparan. Y fui a la casa de un amigo, el teniente de navío cirujano Marco Simsac, y le di una carta para que se la entregue a mi señora en caso de que yo no volviera. Sin ánimo de ser pesimista o derrotista, un simple realismo es que si uno embarca en un buque de guerra, en una situación de conflicto que aparecía como inevitable, el riesgo de morir era una realidad. Pero, ¿cómo preparó los hospitales de sangre? Sintética. Bien. Normalmente en el buque iba un jefe de medicina, un bioquímico y un odontólogo, y un grupo reducido de enfermeros para cubrir las guardias. En este caso habría que cubrir una dotación completa para atender a una población de 1093, como fueron al final, no solamente en situación de guerra, sino de una navegación donde el buque tenía que... Yo creo que ya estábamos todos curados de lo que nos iba a pasar. Fueron muchos días de ejercicio, de hablar, que se hundía lentamente. Yo digo que los buques son seres humanos que hablan normalmente con los comandantes. Cuando nos vemos en apuro, decimos aguanta un poquito, anda un poquito mejor. Pero en esa situación hablamos con el buque y sentimos que él se despedía. Triste de dejarnos en el mar. Alegre de haber compartido la capacitación de más de 11.000 marinos en sus cubiertas. Alegre de tener su sepulcro donde tienen los verdaderos buques de guerra, porque únicamente estos, los valientes y desinteresados, son capaces de actuar como él actuó, cumpliendo su norma que decía, de Brown, que decía en su puente de comando, irse a pique antes que rendir el pabellón, y así lo cumplió. Ya el buque se hundía y sabíamos que muchos habían quedado, no sabíamos cuántos, y sabíamos que el reencuentro con ellos podía ser en cualquier momento. ¿Cómo pasaríamos esa noche cuando ya el temporal nos azotaba en las balsas? Pero eso no impidió que en la última muestra que hizo de su proa antes de hundirse, resonaron como un cañonazos los gritos de ¡viva el Belgrano, viva la patria! Y se hundió el crucero. La navegación a cargo del hombre que más capacitado estaba en las balsas, que fue su comandante, fue terrible. Esa noche el temporal nos azotó desconsideradamente y los buques que nos seguían a nosotros cumplieron lo que tenían que cumplir y se escribió y se firmó por escrito, aparte de un montón de directivas antes de salir a atacar al enemigo. Cómo iban en los buques, cómo el plan Common, cómo se iba a respetar, es el plan de irradiación electrónica, en fin. Finalmente, al otro día, porque el primer avión Neptune que decoló de Ushuaia para encontrarnos no pudo navegar mucho ni perforar las nubes por el temporal que existía. Y cuando salió el segundo Neptune en la mañana, navegó hasta que no le quedaba ya combustible. El comandante del Neptune le dijo a la dotación, se acaba el combustible, seguimos navegando, y la dotación dijo, sí, seguimos navegando. Con los tanques de reserva se pusieron y dijo, seguimos, y los dijeron, seguimos. Y así fue como los buques nos encontraron y comenzó entonces la supervivencia final arriba de los buques. Otra vez ahí. Entonces, para abajo. Más. Acá hay dos hombres, uno falleció y el otro es un sobreviviente. Pasa otra vez, por favor, pues se me voy a hacer lío yo. Bueno, está en la balsa ahí, la fotografía tomada de un destructor. Acá está la balsa
de Luque Levene, que tiene una balsa desinflada, pero no le dejamos contar el cuento. Ahí ya es tarde, De Luque, si no se van a dormir. Bueno, se ve navegando esta balsa junto con el buque, porque este buque no podía parar máquinas. Entonces, cuando lanzaba una balsa, los llevaba con él y se las veía luego cómo los izaba a bordo. Y acá está cuando llegan a Ushuaia, llegan a Ushuaia los sobrevivientes. Ahí se ve, la otra, se ve al comandante saludando y ahí se me ve a mí. El comandante me dice, una vez que nos vistieron nuevamente, porque muchos estaban muy mojados, nos dieron ese mameluco en la base de Ushuaia, me dice, vaya con la primer dotación de que llega a Espora. Entonces me hice cargo, una vez que me saludaron, estaba todavía sin canas, y llegamos a Espora. Yo no sabía qué hacer en Espora, porque estaban los reporteros, que yo les tenía mucha rabia por las cosas que decían. Entonces le dije a la dotación, esto es interesante porque en la Marina no se prohibió hablar con los reporteros. Después dijeron lo que querían. Acá yo le dije, no hablen a la llegada, porque hay cosas más importantes que hacer. Tienen que saludar a la familia, tienen que ir al hospital para que los revisen. Entonces se me ocurrió formarlos al lado del avión y gritar, pásenme una por favor, gritar 3 vivas al Belgrano. Ahí están formados. Otra pase. 3 vivas al Belgrano. Acá está. 3 vivas al Belgrano y 3 vivas la patria. Para dar la sensación que no estábamos rendidos. Queríamos seguir peleando en lo que fuera. Me pasa para el revés ahora. Para el revés. Y después de esa formación, ¿qué hice? Los hice desfilar, cantando la marcha de la Armada hasta donde estaban los familiares. Y acá justamente este joven que está pelado fue el historiador al cual yo le di un abrazo y le dije, andá a la balsa salvavidas. El que está a su izquierda murió hace muy poquito, es el químico, el oficial Mercado, que murió hace muy poquito. Y así llegamos, se abrazaron todos con sus familiares y comenzó entonces el bravo periodo que fue una guerra de la posguerra que tuvimos que vivir. Con Carlos Castro Madero fuimos embarcados en un buque en la operación National Geography para buscar los restos del crucero. Y esto es una historia interesante. En realidad, la Marina no nos tenía que preguntar si queríamos o no queríamos, porque era decir al National Geography no, y no se hace esta operación. Cuando nos preguntó a nosotros, muchos dijeron que sí. Yo dije que no, porque no quería ver los restos del crucero, yo quería ver el crucero navegando en mi mente permanentemente y no ver los restos. Un cabo segundo dijo, sí, quiero que lo encuentren. Y al rato dijo, no, rectifico. Porque yo todavía me acuerdo de esto, no sé cómo me acuerdo. Dice, yo tenía un familiar que lo enterraron y por problemas legales lo iba a desenterrar. Y yo tenía responsabilidad sobre eso. Me hice la imagen todo eso y dijo, no, se terminó en la parte legal, no lo desentierren. Entonces por eso digo que no quiero que se haga el descubrimiento del crucero. No, hubo muchas historias muy interesantes. Bueno, y fuimos Castro Madero y yo. Castro Madero tenía una misión de conservar el monumento histórico que fue decretado por ley donde está hundido el crucero. Yo tenía la responsabilidad de que una vez que se detectara el crucero, con un robot lo manejaran los franceses que estaban a cargo de esto y lo colocaran, como hicieron con muchos buques hundidos, colocaran un cubo de plástico reforzado para que, con los nombres de todos ellos, como corresponde a una tumba. Bueno, el temporal que tuvimos que sufrir, fíjense cómo era
el mar que estaba ahí. Fue terrible, era un buque muy navegante, era un buque supplies de plataformas petroleras que pueden mantener su rumbo a muy baja velocidad. No, al revés. Ahí están los franceses tirando el sonar que tardaba como 6 horas en ir hasta los 4.000 metros, porque era muy lento toda la maniobra. Espera un cachito. El tiempo era muy malo siempre, y se nos venía ya el término de la tarea porque todos, National Geographic había contratado a los operadores del sonar, a las personas civiles que habían venido fotógrafos, etcétera, etcétera, y justamente el 12 de marzo, fecha en que cumplí 45 años el crucero, y ¿saben quién más? Yo, porque nací el 12 de marzo de 1938. Éramos uno nos llevamos, y yo pensé cuando que el buque se hundía, pensé que tarde o temprano le iba a hacer compañía, pero por suerte me rescataron y hoy estoy con ustedes. Pero yo también no sabía qué hacer una vez que encontráramos al crucero. ¿Qué homenaje le podíamos rendir? Y entonces la salida de un marino, ya muertos los dos, que hacía poesías, le dije más o menos lo que quería, y ella me hizo esta poesía que voy a leer. Esta poesía está dentro del frasco, de la botella, que quisimos herméticamente cerrarla. Sabíamos que esa botella no podía quizás pasar de los 800 metros por la presión. Y ese 12 de marzo. ¿Me atiende usted, Nora, por favor? No, deje. ¿Me permite un segundito? No, porque tengo una persona muy grave. Hola. Basta. Lo voy a cerrar, lo voy a parar. Lo cerré. Y no íbamos a tener tiempo. Entonces había un buque de la Armada con tripulantes y familiares en las islas de los estados para venir cuando encontramos al crucero, pero decidí que rendir homenaje ahora porque ya no teníamos tiempo, quizás al otro día iba mal tiempo y no rendíamos homenaje. Entonces pusimos esta poesía o este mensaje, como quieran llamarlo, en esa botella. ¿Saben quiénes son los que están atrás? Los que están atrás son los dos hombres que nos hundieron. Son los hombres del Conqueror. Con esto quiero señalar algo que usted lo dijo el otro día en la charla, ¿no es cierto? Esta fue una guerra entre profesionales. Cumplimos con nuestro deber como nos ordenaron, pero fue una guerra entre profesionales. Esta poesía, un mensaje decía así: hoy un pueblo te rinde homenaje, querido crucero General Belgrano. Tú reposas tus sueños sin límites a 4.000 metros de la superficie de este mar bravío. 323 hombres te acompañan, 323 héroes nos iluminan, nos marcan una ruta y un destino. 323 voces nos hablan de patria e ideales, resuenan como un eco profundo en nuestras almas, humedecen nuestros ojos, nos impulsan a crecer interiormente. Esas voces jamás se podrán acallar. Son eternas, son una marea de voces que entran a la historia. Las oímos en nuestro tiempo, serán más fuertes aún en los tiempos que vendrán. Hoy un pueblo conmovido y emocionado agradece a aquellos que sufrieron la pérdida de sus seres queridos y les dice que nunca serán olvidados, pues lo que ayer fue su dolor intenso, hoy es nuestra inspiración y nuestra aspiración de lograr un mundo mejor. La Armada se siente orgullosa de este guerrero dormido, convertido en el lecho de valerosos hombres. No le fallaron las fuerzas en la lucha, se hundió con su pabellón en alto,
a sus hombres no les faltó el coraje, jamás se opacó la luz de sus almas, ni dejaron de vibrar impetuosos sus ardientes corazones. Cuando se ofrenda la vida por el deber de resguardar la patria, el mayor homenaje se hace pequeño ante tanta grandeza. Pero humildemente estamos aquí, un pequeño grupo representando a nuestro comandante, a la plana mayor y a toda la dotación para decirles que atesoramos vuestro recuerdo. Dios los bendiga y nos ilumine cada día para ser dignos de vuestro ejemplo. Bueno, señores, esto es en síntesis, podríamos hablar mucho más, pero ya es tarde y les dejo un momento, lo que quieran, para hacer las preguntas. ¿Quién va a ser el primero? Por favor. Yo voy a repetir una pregunta que le hice al señor capitán Bolso, que me honró con su amistad y que hemos recorrido muchas veces lugares donde él daba sus conferencias. Y yo quisiera saber si la respuesta del segundo comandante coincide con la de él. Tiempo después del hundimiento del general Belgrano, un grupo de personas iniciaron un juicio declarando que lo que habían hecho los ingleses era un crimen de guerra. Me gustaría saber su opinión. La zona de exclusión, que son 200 millas alrededor de Malvinas, los ingleses le declararon zona de exclusión en la cual buque que entraba iba a ser atacado. Ahí hay dos errores. No existe zona de exclusión en una guerra, no existe un ring. Lo que existe en no guerra, pero existe algo parecido, es un bloqueo. El bloqueo en Cuba, el bloqueo en Irak, donde una fuerza dice por aquí no pasa nadie. Y si pasa, lo atacan, pero el otro no ataca porque no está en condición de guerra, no está declarada ninguna guerra. Pero además la zona de exclusión la tiene que haber hecho un médico que le gustan los juicios, no sé, no, un doctor, ahí hay un doctor, y encima del crucero. No existe, porque las armas lo impiden. Un avión que viene con un SOC con un alcance de 40 millas, ¿qué va a entrar a la zona de exclusión para atacar a un barco al cual lo tiene detectado? Las armas se utilizan a la máxima distancia posible, los cañones, el misil, porque ¿cómo va a recorrer más distancia para ser atacado? Y si un buque que está en la zona de exclusión y ve venir un avión que no va a dejar entrar, le tira antes que venga. Por eso es totalmente ridículo. La Argentina jamás reconoció la zona de exclusión. Entonces es imposible hacer juicio. Si nosotros, como íbamos con un grupo en sus puestos de combate, y yo lo decía siempre en algunas charlas, detectamos un buque inglés justo a las 4, 4:30 de las 5, un T a las 5 en punto. ¿Qué T? Le mandamos toda la munición que teníamos. Entonces nosotros éramos criminales. No, es una locura total. Sí digo que el juicio lo tiene que hacer el partido político de la Thatcher. Porque ustedes leen al Lord no sé cuánto que se le autorizó a hacer la historia de Malvinas, hicieron los cambios de horario y de autorizaciones que el jefe de defensa estaba en Norteamérica, para ubicar más o menos a la Thatcher diciendo que lo había dicho a tal hora. Bueno, pero nosotros es imposible, no tiene sentido, no tiene sentido. Y le digo nuevamente, ¿para qué llevamos a la gente para sacrificarla en puesto de combate? O por si encontramos un peligro atacábamos. Locos no somos. Está contestada la pregunta. Bueno, por favor. Sí. Gracias. Si hubiera sido efectiva la operación Algeciras, hubiéramos estado en la misma. Sí, usted dice la operación en España. En el Peñón de Gibraltar. Peñón de Gibraltar. Nosotros fuimos a atacar buques al Peñón de Gibraltar, que por un error no se hizo y creo que hubiera sido no aceptable. De mi punto de vista, puede ser otros puntos de vista, porque la respuesta hubiera sido peligrosa. ¿Puedo hacer ¿Cómo? Quería hacer una pregunta
Sí. Tengo entendido que el índice de supervivientes del hundimiento del crucero General Belgrano es el mayor en la estadística de los rescates de la historia contemporánea por hundimiento de torpedos. Sí, así dicen. Yo no lo verifiqué, pero porque, ¿sabe qué pasa? Una vez que terminó la guerra, y lo que estamos, el orgullo de lo que hicimos lo tenemos bien dentro nuestro, que no se verifica. Pero la honra, que todo el esfuerzo de luchar por la patria es suficiente, basta. No quisimos hacer más nada. No quisimos que nos verificaran como fue el hecho saliente de la cantidad de gente que se salvó. No. Yo en particular no lo quise, y con el comandante, me permiten porque tengo está bien. Porque tengo justamente una señora de un oficial está al borde de la muerte, y no, quizás ya murió, pero no importa. Sigamos con esto. Entonces, no me satisface eso. El orgullo que sentimos por estar a bordo del crucero y por todo lo que hizo nuestra gente es suficiente. No queremos más nada. Así como no quisimos que se condecorara a la gente y hay individuos, hubo de todo. Pero decidimos con el comandante que nadie se tenía que ser condecorado, solamente los heridos y los muertos. Porque fue tal el espíritu de la dotación que al final se decidió que el único condecorado era su buque. Y lamentablemente, pues empiezan las cosas feas, ¿no es cierto? Las cosas feas. Lamentablemente se pone esa condecoración en la bandera de guerra del comando de la flota de mar. ¿Sabe qué? Que fue robada. No puede entender, uno no puede entender, porque no puede entender que vándalos rompan los monumentos que ponemos nosotros, que ya la Asociación del Crucero, que ya lleva 18 monumentos puestos, y los rompen. Hay cosas que no se pueden entender. Perdón. Sí, buenas noches, señor. Mi nombre es Oscar Vázquez, soy teniente de navío, retiro. Estuvo en la reunión que usted habló. Sí. Y bueno, estuve en el Monsunen y navegué 1.600 millas en las islas y recibí la noticia del hundimiento de Belgrano mientras estaba en el puente de comando yendo hacia Puerto Howard, ¿no? En el medio del San Carlos. Y bueno, se nos cayó, digamos... La estantería. Sí, se nos cayó la estantería al piso ese día. Y lo recibimos inmediatamente, creo que eran las 5:15, 5:20 de la tarde cuando nos avisaron, ¿no? Por radio. Y nosotros abrigábamos la esperanza porque, bueno, nosotros en el barco recibimos 4 ataques de Harriers, 2 ataques de unidades de superficie, finalmente la primera vez por la Ardent y la segunda vez por la Brilliant y la Yarmouth en combinación, en un ataque nocturno con salvas. Y nosotros sentíamos la impotencia de ser un barco mercante, expropiado a los ingleses al mejor estilo de la Guerra de la Independencia, ¿no? Para poder hacer el alijo del Formosa y del Carcarañá y distribuir a nuestros camaradas del ejército todo lo que necesitaban. Pero teníamos FALS y una MAC del ejército argentino. Entonces en Darwin obtuvimos una ametralladora 12,7 eléctrica de un Pucará que había caído y la conectábamos con un interruptor de luz y hacíamos disparos cuando venían los Harriers como blanco de oportunidad a atacarnos, ¿no? con el cañón de proa. Entonces siempre tuvimos la esperanza de tener de esa impotencia de no poder responder el fuego, ¿no? Como corresponde a una unidad de superficie, y siempre tuvimos la esperanza de tener al crucero y a las lanchas también, en el estrecho de San Carlos, a las lanchas y al crucero en las inmediaciones de todo ese gran teatro de islas y de canales que digamos, nosotros si sobrevivíamos en un barco con tan pocas posibilidades, y lo hicimos durante, digamos, casi todo el transcurso de la guerra hasta el 27 de mayo,
que fue el último, llegamos a duras penas a Darwin, ¿no? Y siempre tuvimos la idea, ¿por qué no viene el crucero? ¿Por qué no lo ponen en Puerto Argentino? ¿Por qué no tenemos esas magníficas Nos quería matar 2 veces usted. de 6 pulgadas que nosotros... Le digo por qué, porque el ejército, gente del ejército, acá tenemos uno, ¿no? Sí. Que quería que fuera el crucero a atacar a los buques que de noche pasaban y hacían ese bombardeo de perturbación. Sí, No lo tiene ninguna sufríamos siempre. efectividad. Y digo, pero no saben lo que es el crucero. El crucero no puede estar. No, eso no. Una vez que te tiramos todos, es decir, ¿quién nos proveía de munición? Tenemos que salir otra vez, cruzar sin ninguna protección. Es como si pusieran un chiquito que lo esté entrando para el boss, lo pongo a bucear junto con un orangután campeón del mundo. Lo iban a destruir. Además, otros quisieron varar el buque. Yo que sabía cómo se varaba el buque. Y el buque como artillero, ¿no es cierto?, tiene que estar siempre mantener la estabilidad, ¿no es cierto, Carlos? ¿Cómo quedaba después de varar? Es decir, las cosas se vivieron muchísimas. Yo no le digo de varar el barco, le decía de tener una plataforma móvil con 15 cañones de 6 pulgadas. Bueno, sí. ¿No? O sea, nosotros no teníamos nada, ¿no? O sea, Yo estábamos desesperados por sentí tener... que me dice un oficial de comando muy conspicuo que tiene el ejército, ¿no es cierto? Me dice, pero habías venido, que nosotros con las ametralladoras de tierra te salvamos. Así. Va a estar subordinado a mí las ametralladoras que están en tierra. Pero cosas de locos y dijeron sí. De todas formas, le agradezco su intención. No, fue siempre nuestro comentario, mi dotación. Yo comparto con usted la perfecta descripción que hizo de un segundo comandante. A mí me tocó con 25 años ser segundo en operación, bajo fuego, de 12 hombres, de un barco muy humilde, pero ahí entendí bien, mi comandante cuando se hizo cargo me dijo, Vázquez, necesito que me apoye y que me resuelva los problemas en el barco, ¿no? De propulsión, yo era maquinista, y esa descripción que dio usted del segundo comandante, preocupándose por la gente, el tema de las guardias, de las rotaciones, nosotros cargábamos, navegábamos, descargábamos, cargamos de nuevo, navegamos, sin solución de continuidad, sin horario de descanso ni nada. Entonces, esa dinámica de que el segundo comandante es muy... Otra pregunta. ¿Están todos satisfechos? ¿Han quedado